Sabemos que CorelDRAW es una aplicación gráfica de tipo vectorial. Las figuras que logramos generar a través de las herramientas básicas se concentran por lo general en figuras de este tipo, trazos simples y figuras platónicas. Pero nuestros diseños pueden ser un poco más exigentes con relación al tipo de objetos o unidades gráficas que quisiéramos emplear o incorporar en nuestros diseños. Esta clase la vamos a orientar, la vamos a destinar a explicar cómo podemos generar, qué alternativas existen para diseñar figuras bidimensionales compuestas. Bien, en este propósito, en este lugar o en este espacio de trabajo, vamos a concentrarnos en una de las alternativas. Una de las primeras, las más básicas, es usar la quinta herramienta de la barra del lado izquierdo, que se llama polilínea. Esta herramienta nos permite generar figuras poligonales regulares o irregulares que salga un poquito de ese marco, ¿no? Es decir, que no sean tan simples, o sea, tan primitivas. Accedida a esta herramienta, ustedes, utilizando siempre como referencia la cuadrícula, pueden, haciendo quiebres en el lugar que les convenza, generar figuras como, por ejemplo, un pequeño triángulo, tal vez un trapecio, ¿no? Un rombo, ¿no? Por hablar de algunas que, bueno, son simétricas, pero esto obviamente les da la libertad de que ustedes generen la que se les ocurra, ¿ya? Esa es la idea de la utilización de esta herramienta llamada polilínea. No nos olvidemos que cuando hablamos de figuras bidimensionales, estamos hablando de las figuras que tienen esos dos atributos básicos que son relleno, lo que se puede pintar con la paleta de colores en el interior de la figura, y obviamente contorno, que por defecto viene con una línea delgada y de color negro. Entonces, con esta herramienta, con la limitación de que no pueden generar trazos curvos, pueden hacer este tipo de composiciones. Otra manera de encarar la generación de figuras compuestas es la vinculación geométrica a través de lo que se llama álgebra de Boole, es decir, aplicando algo de las matemáticas en beneficio de la vinculación geométrica de figuras que se encuentran en un mismo plano. Para ello, obviamente, necesitamos por lo menos dos figuras. Vamos a, por ejemplo, utilizar esta y vamos a utilizar esta otra, es decir, dos cuadrados, a través de los cuales nosotros quisiéramos generar una otra figura. Los procedimientos básicos para encarar este tipo de trabajo están vinculados a esencialmente tres operaciones. Soldar, eso significa unir las figuras geométricamente, es una unión íntima donde desaparecen las que le dan origen a una tercera. Después sustraer, ¿ya? Donde una sustrae parte o una porción a la otra, el resultado obviamente es diferente. Y por último, intersectar. Por utilizar los términos que comúnmente se utilizan en este tipo de operaciones. Bueno, no necesariamente este tipo de terminología se va a respetar respecto a las aplicaciones gráficas que utilizan estos procedimientos para vincular geométricamente, ya sea en dos dimensiones o en tres dimensiones, objetos digitales, ¿no? O sea, figuras. Bien, entonces, para utilizar estas operaciones básicas de generación de figuras compuestas, lo que se hace es ingresar a
al menú objeto, al menú, ¿no? El objeto al otro submenú que se llama dar forma, y con esta última proceder a desplegar una ventana interactiva donde nosotros vamos a encontrar dichas opciones, que son más, pero estas tres principales que nos interesan. Al lado derecho, como verán, se va a desplegar esa herramienta interactiva donde vamos a encontrar esas tres opciones. Yo había utilizado el término sustraer o recortar, que es básicamente lo mismo. Son estas tres primeras que vamos a emplear con ese propósito, de generar figuras en base a otras. Lo que implica la herramienta que nos indica como soldar es la que une o funde dos o más figuras en una sola. Fíjense, se selecciona una de ellas, se selecciona la herramienta soldar, se pulsa el botón donde nosotros activamos esa opción, el cursor va a cambiar a otro tipo de figura, ¿no? Fíjense, este cursor lo que nos está haciendo es permitirnos señalar cuál otra se va a unir a la primera que habíamos elegido. Ese sería el resultado. Notarán que en las herramientas que están en esta ventana, cualquiera de ellas, hay opciones como para mantener el objeto original seleccionado y el objeto destino seleccionado como objetos que pueden mantenerse o desaparecer. Cuando estos casilleros no están activados, los objetos originales desaparecen de pantalla. Si ustedes se encienden a libre criterio, el original o el destino, o el origen o el destino, pueden hacer de que estos se mantengan en pantalla, ¿no? Esto puede llegar a veces alguna confusión, por lo tanto mi recomendación es que estos dos siempre estén desactivados, ¿ya? Para que el resultado se vea inmediatamente y eviten, bueno, si no tienen práctica en este tipo de procedimientos, confundirse en relación a los resultados obtenidos. Bien, entonces mi consejo es que estos dos siempre estén desactivados. Bien, vamos a hacer lo mismo, otra vuelta generamos una figura y vamos a ahora vincular con una que es diferente, un círculo. Lo vamos a hacer desde la otra esquina para que no exista interposición práctica entre los dos, operativa mejor dicho. Entonces el círculo vamos a hacer que borre esta porción que se está entrecruzando con el cuadrado. Entonces seleccionamos el círculo que se va a comportar como el recortador, como la tijera. Seleccionan recortar, se aseguran que estos dos no estén activados y recortan al cuadrado. Ese sería el resultado. Entonces en el recorte o sustracción, uno de los objetos se comporta como una especie de cuchilla, como tijera, ¿no? Dejando a su paso cuando se procede el espacio, como he hecho un resultado a partir del recorte con el espacio que estaban compartiendo, o la figura se estaba compartiendo. El procedimiento denominado sustracción hace de que una de las figuras, las dos figuras que están compartiendo una determinada porción o superficie, como es este caso, esta porción, este cuadrante se está compartiendo entre ambas, quede como resultado. Es una especie de división, hablando en términos matemáticos. Entonces selecciono una de las figuras, activo la opción intersección, asegúrense de desactivar estas, como les había dicho, estas variables o variantes e intersectan con el rectángulo. El resultado es el espacio compartido. Se darán cuenta que estas figuras ahora son las denominadas compuestas, que de una manera tradicional, es decir, utilizando las herramientas normales de generación geométrica o esta de la polilineal, habría sido o un poco más complicado o inclusive imposible, como esta, ¿no? Que tiene una porción curva, esta otra también. Entonces, de esa forma, con lo que es álgebra de Boole, geométricamente hablando, podríamos generar figuras compuestas.
Una última alternativa que en esta clase les voy a hacer conocer es la herramienta llamada pintura inteligente o relleno inteligente. Esta requiere que algunas figuras estén intersectando conformando un espacio cerrado, es decir, que tenga límites y en consecuencia se generen figuras compuestas tal vez hasta más complicadas, ¿no? Vamos a dibujar esa línea, vamos a dibujar un rectángulo, vamos a dibujar un círculo y tal vez otro círculo más por acá. De forma que, por ejemplo, nos interese obtener esto que está siendo encerrado por estas 4 figuras como un resultado a partir de lo que llamamos relleno inteligente. Para ese propósito, se van a la parte final de la barra de herramientas, el lado izquierdo, pulsan sin soltar sobre esta lata de pintura y van a encontrar que van a haber 2 opciones con un propósito determinado. La que nos interesa es la que dice relleno inteligente. Una vez que activen esta, hacen un clic en el lugar que ustedes están viendo que tiene límites o bordes definidos por otras figuras. Van a ver que el programa automáticamente va a pintar definiendo una geometría construida a partir de ese relleno que se ha vaciado encontrando esos bordes o fronteras geométricas que se han limitado a través de la presencia de otras figuras. Lo que hacen es con la herramienta de selección, ahora mueven este resultado para poder manipular o ustedes emplear en alguna otra composición. En hacer, esta es la idea, ¿no? De hecho, podrían generar varias otras, ya que aquí hay otros espacios limitados, ¿no? Por la geometría de los que ya existen. Por ejemplo, esta o esta otra que en la parte inferior, esta pequeña porción de circunferencia. Bueno, podrían obtener este tipo de resultados a partir de aquí. Con esto entonces hemos aclarado que no tienen que restringirse o limitarse a la utilización de geometría básica o primitiva, sino con polilínea, las posibilidades que les brinda la generación de polígonos regulares o irregulares, el álgebra de Boole, por lo que en el programa se llama dar forma, ¿no? Dar forma, y con esta interacción obtener a través de la unión, del recorte o sustracción o de la intersección resultados como esos. Y por último, con el relleno inteligente también formas que podrían ser un poco más estudiadas o más complejas en relación a la geometría normal.